a recibir nuevas ideas. Y el segundo aspecto sería la internacionalización con el comercio, con los contenedores, vendiendo fuera. Como serían las dos únicas alternativas que se me ocurrirían a mí para fomentar la innovación de las empresas, tanto en España como en Valencia, ¿vale? Porque no somos Silicon Valley. No somos Silicon Valley, entonces no nos sirven las mismas fórmulas. Por lo tanto, como nos recuerda Luis Vives, tan perjudicial es diseñar las reglas como ceñirse a ellas con exceso. Es decir, hemos visto que hay distintos sistemas económicos. Está el sistema de economía y libertad americano, está el sistema de economía coordinada europeo, y no nos pueden servir las mismas recetas. O sea, no existe una única receta que dice, vale, vamos a aplicar esta receta aquí y vamos a innovar. Por lo tanto, un nuevo concepto que sería la innovación débil, ¿vale? En esta charla he intentado innovar, he intentado utilizar, espero que no os hayáis mareado en exceso con el Prezi, pero también introducimos el concepto de la innovación débil. ¿Cómo se llega más rápido a Madrid? ¿Cogiendo ese metro fantástico que nos han construido y que tardamos 1 hora? ¿O en diligencia? ¿Cómo creéis que se llega más rápido a Madrid? Con el metro, ¿no? ¿Pero de qué demonios me sirve invertir en un AVE si cuando llego a Madrid llego tarde a la reunión? Antes, igual con la diligencia, tardaba 3 días, pero llegaba puntual a la reunión. Por eso Luis Vives dijo que la diligencia en escuchar es el más breve camino hacia la ciencia, ¿vale? Él se refería a otro tipo de diligencia, ¿vale? Pero nos serviría también como diligencia la maravillosa película de John Ford. La diligencia, el cumplir, el formalismo. Esos serían, digamos, innovaciones débiles, que no estarían en los productos, que no estarían en la forma de gestionar las empresas, sino que estarían dentro de cada uno de nosotros. ¿De dónde surge esta idea? Esta idea surge del pensamiento débil, ¿vale? De Gianni Fátimo, que dice, la historia ya no es más un hilo conductor unitario. Actualmente es una cantidad de informaciones, de crónicas, de televisiones que tenemos en casa, de muchas televisiones en una casa, ¿vale? El pensamiento débil rechaza las ideas categóricas fuertes y las legitimaciones omnicomprensivas, es decir, es ecléctico, se nutre de varias fuentes. De ahí la maravillosa frase que inventen otros, ¿no? ¿Por qué? Porque ante problemas no solo económicos no nos sirven soluciones únicamente económicas. Es decir, si nosotros no somos Silicon Valley, de nada nos sirven las recetas que utilizan en Silicon Valley para inventar. Eso ya lo harán otros. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, y ya acabando, como decía Luis Vives, el humanista relacionará unos estudios con otros, pues todos ellos tienen entre sí alguna coherencia y parentesco. Será afanoso del saber y jamás le pasará por la mente haber llegado a la cumbre y al cabo de la erudición. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué ecosistema nos serviría? Nos serviría un ecosistema donde la innovación fuera débil, ecléctica y personalismo, es decir, poner la innovación al servicio de la persona y no al revés. Henry Ford era un tipo muy listo. Yo creo que fue uno de los tipos más inteligentes de la historia de la humanidad. Y dijo, quiero producir coches que mis trabajadores puedan comprar, ¿vale? Esto entra luego en lo que sería la ley de Say, ¿vale? Que la oferta crea su propia demanda. Y aquí tenemos lo que hizo Henry Ford. Henry Ford, ¿qué inventó? Inventó la cadena de producción, ¿vale? Era toda una serie de personas que trabajaban. Pero se dio cuenta que no solo podía producir coches, sino que tenía que producir coches que sus trabajadores pudieran comprar. Entonces, pues, hizo el Forte, que era el primer coche, digamos, el primer invento de masas
de consumo masivo de la historia. Y como veis, pues, en Detroit pues, tenía muchas fábricas, tenía muchas personas trabajando por y para él, y que luego podían llegar a comprarse sus coches. ¿Qué diría Henry Ford en el 2012? Ya no diría quiero producir trabajadores, quiero producir coches que mis trabajadores puedan comprar. Yo creo que Henry Ford, si estuviera vivo hoy, diría quiero tener trabajadores que puedan comprar mis coches. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve producir lavadoras? ¿De qué me sirve innovar? ¿De qué me sirve todo el proceso productivo? ¿De qué me sirve crecer si no tengo una masa crítica de trabajadores que puedan comprar mis coches? Es decir, necesitan las innovaciones una externalidad de red, que es la gente que pueda hacer un trabajo y que pueda comprarlas. Y para eso, aquí y ahora, pienso que se necesitan innovaciones débiles, como por ejemplo la diligencia, ¿vale? La diligencia de John Ford o la diligencia que proponía Luis Vives. La diversificación. Esta mañana escucho en la radio, han quebrado las empresas porque no les ha pagado la administración pública. ¿No será que esas empresas son demasiado pequeñas? ¿No será que no han diversificado sus proveedores? ¿No será que no han diversificado sus clientes? Si yo tengo una empresa y uno de mis clientes es la administración pública, puede que si no me pague no tenga que llegar a quebrar. Puntualidad es una innovación radical, pero que desgraciadamente pues no se está aplicando. Flexibilidad, ¿vale? Intentar ser flexibles. Una innovación que no es del producto, que no es del proceso, que no es de la empresa, sino que tiene que ser de la persona. Y por último, la innovación más radical de todas, una innovación que tampoco es lo tanto, sino un concepto ético del comportamiento de los negocios, en el cual no todo valga. Y con esto, ciñéndome al tiempo, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Aquí. Yo no estoy de acuerdo con que las armas son un gran invento. Yo creo que son la desgracia de la humanidad, más bien. El uso de las armas, sí. Desde luego. El uso de las armas, sí. Pero también tenemos que pensar en el mundo en que vivimos. Y en el mundo en el que hemos vivido, pues no solo ahora, sino hace 1000 años, ¿no? Si quieres la paz, lo que tienes que estar haciendo es preparar la guerra. Ya lo sabían los romanos, lo supieron los de la URSS, lo supieron en Estados Unidos. Y, desgraciadamente, es en el mundo en el que vivimos. Pues, pienso yo. Y diciendo esto, me tengo que ir. Lo siento. Hasta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo, pero como luego hay una mesa redonda, te las haré después. Como vamos justos de tiempo, ahora hay unos 15 minutos de descanso café y nos vemos ahora enseguida. Gracias. Vamos a continuar.
Tengo el gusto de presentaros a continuación a Ignacio Fernández de Lucio. Le conozco hace mucho tiempo y espero que disfrutéis tanto como yo en las anteriores charlas que he podido estar con él. Él es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, director del Instituto Ingenio de la UPV, y nos va a hablar del conocimiento e innovación, relación compleja y evolutiva. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver si pasamos Vamos a ver si pasamos un rato que no sea muy malo, entre todos. Es decir, que vosotros no tengáis la impresión de que lo mejor es salir de aquí, aunque quizá esa sea la mejor opción hoy día. Bien, yo de lo que os voy a hablar ahora es diríamos, entrar un poquitín en la innovación y de la relación que existe entre conocimiento e innovación. Vamos a ver si en esta sociedad del conocimiento que estamos inmersos ahondamos un poquitín en el tema de qué clase de conocimiento sirve para qué clase de innovación. Eso será, diríamos, de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Bien. Entonces, lo que os voy a poner primeramente es ver un poquitín cómo han ido evolucionando las sociedades, qué es lo que ha hecho que haya un cierto crecimiento económico en las sociedades. Si verdaderamente esto funciona, pero no lo veo yo muy bien. Bien, entonces veis, estamos al principio de la evolución, en donde el factor estratégico de crecimiento y de desarrollo era la tierra. Acordaros desde el punto de vista económico los tres factores fundamentales de desarrollo, que es la tierra, el trabajo y el capital. Esa sería la primera era. Pero miraros vosotros un poquitín en relación con Valencia, y aunque parece que aquí estamos al principio de los siglos, en Valencia la agricultura ha sido el factor de desarrollo hasta los años 60 aproximadamente, o 50, no estamos tan lejos. Bien. Bien. Figuraros que aparece la primera revolución industrial, aparecen los artefactos, la máquina de vapor, y estamos hablando del siglo XVIII. Figuraros yo os quiero ver qué pasa en Valencia y qué ha pasado en el mundo. Entonces, estamos en Inglaterra, en el siglo XVIII, aparece la máquina de vapor, y a partir de ahí se puede extraer carbón, muchísimo, diríamos, más eficientemente, diríamos de esta manera. Se empieza a construir las vías de ferrocarril, es decir, se puede hacer ya el acero, y a partir de ahí el mundo empieza a ser más grande. La concepción del mundo, cuando aparece ya la máquina del vapor y aparece el tren, el ferrocarril, el mundo se hace más amplio. Y al aparecer el mundo más amplio, los mercados aumentan y tenemos un factor estratégico de desarrollo mucho más importante que la sociedad a la que reemplaza la primera revolución industrial, que es a la tierra. Y figuraros que estamos hablando del norte de Europa. Estamos hablando del norte de Europa. El sur estaba muy lejos en aquel entonces de Inglaterra. Bien. Bien, aparece posteriormente, ya en el siglo XX, dos siglos después, 200 años, y veis, aparecen las tecnologías horizontales, lo que vosotros ahora ya es normal, aparecen las TIC, pero aparece también la biotecnología y recientemente y aparece la electrónica, tecnologías que cambian absolutamente la manera diríamos, de comportarse y de hacer, diríamos, todas las máquinas en todos los otros sectores, ¿no? Y entonces aparece la segunda revolución industrial. Estamos hablando del siglo XX, hace 2 días, como quien dice, ¿no? Y el factor estratégico de desarrollo
deja de ser los artefactos y aparece ya las tecnologías horizontales y mirar dónde nos está llevando hoy día todo el desarrollo de las TIC. Bien, y por último, aparece lo que nosotros, como consecuencia de las tecnologías horizontales y el acceso que tenemos ya a toda la información, figuraros que hasta no hace mucho, IBM creía que la información ocupaba lugar. Eso, o sea, IBM vendía ordenadores, sobre todo hasta los años aproximadamente, hasta los años prácticamente 80, sí, hasta los años 80. Y ello vendía el HAR. IBM estaba especializado en HAR. ¿Por qué? Porque ella creía que quien disponía de los ordenadores era el que dominaba las TIC. Figuraros cómo ha cambiado, porque ella tenía esa concepción. Hoy día, todos los que vosotros estáis almacenando cosas en la nube, os dais cuenta que la información no ocupa lugar. Figuraros cómo ha cambiado incluso para una gran empresa que estaba metida en las TIC. Se equivocaba de esta manera, ¿no? Bien, entonces, de esa sociedad de la información, en donde hoy disponemos de una gran diríamos, capacidad de informaros de cualquier cosa, cualquiera de vosotros, con San Google, en cualquier caso, vosotros escribís una frase y aparece absolutamente en todos los idiomas la información que queréis, ¿no? Bien, entonces entramos ya en una nueva era en donde figuraros, y era donde yo quería mostraros, daros cuenta, el factor de producción en la Tierra, el factor estratégico, pasa al artefacto, pasa a las tecnologías horizontales y ahora estamos en un momento en que lo importante ya no está ninguna, ni el ordenador, ni ninguna tecnología, es la capacidad de aprendizaje. Nuestro problema es que tenemos tanta información que cuando uno entra en Google, el problema es de todo lo que dice, ¿y cuál se acerca más? Vosotros cuando estáis escribiendo cualquier cosa y dice, bueno, y de todo esto que pone, voy a la Wikipedia, ¿a dónde coño voy? Para que verdaderamente yo, que no sé mucho de ese tema, me acerque lo máximo posible a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, figuraros que el problema que tenemos ahora no es tanto el conocimiento. En todas las otras épocas, la evolución de las sociedades, el conocimiento estaba presente. Yo no sé si alguno de vosotros seguro que será hijo de agricultores o tendrá relación con los agricultores. No me puedes decir que los agricultores no tienen conocimiento, ¿eh? Lo que pasa es que era una clase de conocimiento que venía a partir del saber hacer, el saber hacer y de la observación, pero tenían un conocimiento, eso es evidente. Y en el caso de la primera revolución industrial es evidente que se hace con conocimiento, es decir, que en el momento en que aparece la máquina de vapor, ¿qué hacían los ingleses? Los ingleses no dejaban entrar en Inglaterra absolutamente a ningún alemán ni a ningún francés para que le copiasen su máquina de vapor. Lo que hacemos nosotros ahora con los chinos. Que no vengan aquí los chinos y nos saquen fotografías de lo que tenemos, ¿no? Es decir, que en la base de todas las etapas de la sociedad, el conocimiento está allí y lo que cambia, y eso es la otra idea que os tengo que cambiar, lo que cambia es la manera, o sea, lo que cambia es la clase de conocimiento. Habíamos estado en el caso de los agricultores, que era el saber hacer, lo que cambia es la clase del conocimiento y la rapidez con la que tenemos que aprender. Esa es otra de las cosas. Daros cuenta que cuando aparece la primera revolución industrial, estamos hablando de también, vamos de Inglaterra, pasamos a Italia, y en Italia están ciertos territorios que tenían un desarrollo mayor que otros, lo que hoy día nosotros llamamos distritos industriales. Y en esos distritos industriales se pasaba el conocimiento de los oficiales a los aprendices. El problema es que un aprendiz estaba allí trabajando con
los oficiales igual estaba 5 o 10 años. Daros cuenta, la capacidad de aprendizaje era muy lenta. Vosotros todavía no, pero yo casi, que os doblo muchísimo, os triplo de edad, yo lo he visto, la idea de los aprendices dentro de la cadena de producción. No, luego, diríamos, el tempus para adquirir conocimiento era muy lento. Aparecen las tecnologías horizontales, es muy rápido, y estamos en este momento en donde el conocimiento prácticamente, vosotros lo sabéis con las canciones, llegará un momento en que las canciones al cabo de una semana ya son viejas, ¿no? Es lo que y el conocimiento cambia muy rápidamente y se hace universal. Daros cuenta que la ventaja que tuvieron ciertos territorios, estamos hablando en el siglo XVIII y XIX, la ventaja que tenía, o lo que hacían los ingleses, es que el territorio estaba muy limitado, no salía de ahí, el conocimiento no salía y lo defendía. Hoy día, en cualquier momento uno está viendo qué pasa en San Francisco, o qué pasa en Stanford, o qué pasa en cualquier gran universidad china, sabiendo chino, o que San Google te traduzca bien el chino, porque hay un problema con el chino, ¿no? ¿Veis vosotros? O sea, cómo ha cambiado el conocimiento. Entonces, el problema es que cuando decimos conocimiento, prácticamente no sabemos qué es lo que decimos. Hay muchas clases de conocimiento. Daros cuenta que aquí estamos hablando del conocimiento por la observación y aquí estamos en el conocimiento por el saber hacer. Mientras que aquí, en esta era del conocimiento, el conocimiento se hace mucho más a partir de la ciencia. Es decir, la ciencia toma un mayor protagonismo. Por lo tanto, a ver si me funciona. Esto es... También la tecnología falla, ¿eh? Bien, como veis, los tipos de conocimiento, y os pongo también para que veáis un poquitín cómo podemos clasificar los conocimientos de una cierta manera, entonces cambian y entonces aparecen diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Y eso es fundamental, y eso también lo tenéis que tener vosotros en mente, para saber qué clase de conocimiento en qué sectores predominan unos u otros. Es decir, que el que quiera ser artista no necesita el tipo de conocimiento que el que quiera ser científico. Son dos tipos de conocimiento totalmente diferentes. Entonces, yo os he puesto una clasificación de unos autores, hay 50.000 clases de clasificación del conocimiento. Entonces, veis que aquí se destacan tres tipos de conocimiento. Puede haber 5 o 6, 3 tipos en estándar, ¿no? Uno, que es el conocimiento analítico, que llamamos que es el que depende de la ciencia, un conocimiento sintético, que sería el conocimiento de las ingenierías, es otro tipo de conocimiento diferente, y el simbólico basado en el arte. Yo os he puesto estos 3 clases de conocimiento porque diríamos hay mucha diferencia de unos a otros y que vosotros lo podáis, ¿no? Entonces, veis qué características tienen, ¿no? Bien, entonces el conocimiento analítico, el científico, se basa en modelos formales y sobre todo el método es el método deductivo, es decir, que nosotros vamos de lo general a lo particular. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos o hacemos como hipótesis que una empresa para que innove, ya que estamos hablando de innovación y yo parece que estoy muy lejos de la innovación, pero no estoy tan lejos de la innovación, estoy cerquita, porque para innovar hay que tener conocimiento, ¿no? O por lo menos desconocimiento. Bien, entonces yo supongo que las empresas, hago como hipótesis que las empresas para que innoven tienen que tener una talla grande, tienen que estar en un sector que tenga mucho conocimiento, es decir, que dependa de la ciencia. Cuanto más depende de la ciencia, más innovan. Y otra tercera característica es que tiene que tener gente bien formada. Entonces yo supongo entonces yo tengo esa ley. Cuando voy a una empresa, si es una empresa pequeña que no tiene, que su método de producción no tiene conocimiento científico
y que allí el máximo empleado que tiene, pues tiene formación únicamente, educación básica, pues digo, esta empresa no es innovadora, porque yo tengo yo deduzco, es el conocimiento deductivo. Bien, sin embargo, en el sintético es al revés, es inductivo, o sea, el conocimiento viene de procesos inductivos y se basa mucho en aprender haciendo, que es lo que hacen los ingenieros. Y por lo tanto yo aquí sería al revés. Yo lo que haría aquí es que yo iría a empresas pequeñas y vería cuál es su innovación. Y después iría a empresas grandes y vería cuál es su innovación. Y de ahí yo induciría que un tipo de empresas innovan más que otro. Pero del método de inducción yo puedo llegar a una ley general, es decir, son el estudio de casos y yo puedo ir a una ley general y una vez que tengo la ley general la aplico por el método científico. Bien, veis, sin embargo, que el simbólico, el arte, cambia absolutamente todo, no tiene que ver absolutamente con ninguno de los dos. Lo que yo estoy haciendo ahí, y por eso no sé si habrá aquí alguien de Bellas Artes, yo creo que no, pero en Bellas Artes, siempre cuando uno va en la facultad que está en ingeniería, pues ahí ves a los alumnos que quieren diferenciarse absolutamente de todo. El uno lleva los pantalones a la altura de los tobillos, el otro le llega a la nariz, ¿no? El uno tiene el pelo amarillo, rojo, tal. ¿Por qué? Porque ellos se quieren diferenciar, quieren romper las convenciones. Eso es el artista, ¿entiendes? Tienen que tener otros métodos de expresión que hasta ahora no existía. Es otra manera de llegar. Bueno, y vosotros, si estáis alguno de psicología, pues veis absolutamente la serie de que el capital intelectual no es solamente uno, diríamos, de los capitales que existen, ¿no? Bien. Bien. Entonces, ese conocimiento, ¿veis? El conocimiento analítico, ¿cómo se logra ese conocimiento? Bueno, se logra, diríamos, a través de la colaboración que existen entre empresas y organizaciones científicas, ¿no? Bien. Mientras que si yo estoy en una empresa que es sintética, yo no tengo que ir a colaborar con las universidades. Yo con lo que voy a colaborar son con mis proveedores y con los clientes. Si yo quiero innovar, estamos viendo, aunque os parezca mentira, tipos de conocimientos, en qué sectores se utilizan y cómo se hace la innovación en esos sectores, ¿no? Bien, y si voy al simbólico, ya veis que aquí yo tengo que cambiar absolutamente mis convenciones y yo lo que hago, pues estoy viendo ahí qué nueva cultura está apareciendo en la calle o está apareciendo en las élites, etcétera. Es decir, qué cambios se están avecinando en la sociedad. Y por lo tanto no tiene nada que ver con mis clientes y mis proveedores, ni con el medio, diríamos, científico. Bien. ¿Veis entonces que este conocimiento analítico se puede codificar? Es un conocimiento codificado, es decir, yo lo puedo escribir, que es como se comunica uno. Yo hago mis artículos, esos artículos generalmente, si quieres que se divulguen en el mundo, lo haces en inglés y tu información pasa a cualquier punto del mundo. Por eso, diríamos, el conocimiento ya hoy día es absolutamente automático, porque incluso ya existen todas las revistas que están online. Es decir, tú ya escribes el artículo, no lo mandas ni siquiera a una editorial, sino que lo mandas no lo mandas a una editorial de papel, lo mandas a una editorial online, haces tú revisiones por pares e inmediatamente subes tu artículo a esa dirección de la web, ¿no? Bien. Mientras que en el sintético, figúrate que lo que verdaderamente no es el conocimiento codificado, sino es el conocimiento tácito. Es decir, está unido al saber manejar los aparatos, al saber hacer, no al conocimiento codificado. Por eso, en una empresa tú tienes que mezclar conocimiento codificado
con el conocimiento que tiene la empresa de saber hacer. Bien. Bien, y ya evidentemente en el caso del artístico ya es también conocimiento tácito como en el otro caso, pero quiero decirte ya las habilidades que se requieren aquí no es montar un aparato o un producto, aquí se trata de intentar cambiar una cultura, ¿no? Bien, entonces, como veis, cada uno de estos conocimientos nos lleva a una serie de innovaciones, y eso es a donde yo quería llegar. Si vosotros estáis en conocimiento científico, os llevará a innovaciones muy importantes, es decir, que os lleva a innovaciones de ruptura. Es decir, por ejemplo, en el caso del automóvil, la aplicación de los conocimientos científicos hacen que te cambien el motor de explosión al motor eléctrico, movido por baterías, por nuevas baterías. Luego ahí estamos en una innovación totalmente de ruptura. Mientras que si yo estoy haciendo únicamente aplicando conocimiento, el saber hacer, mis innovaciones son innovaciones pequeñas, es decir, que yo estoy únicamente, pues que mi motor, en lugar de tener la potencia de n caballos, pues tenga el 10% más de caballos, por ejemplo, pero son únicamente pequeñas innovaciones, estoy dentro de la misma tecnología. Y las artísticas también me producen, en su caso, siempre que me produzcan, me producen innovaciones, diríamos, muy importantes. ¿Por qué? Porque me está cambiando una cultura. Y al final, el que está cambiando una cultura o un comportamiento de una serie de individuos está absolutamente moviéndome en un nuevo escenario. Y por lo tanto, las innovaciones, cuando aparece, que no son todas, son innovaciones también radicales. Bien, entonces veis la relación que existe entre los conocimientos y las innovaciones, que es donde yo quería haceros llegar. Bien. Entonces, veis en este caso, siguiendo con el conocimiento, el sintético, el analítico y el simbólico, como veis, yo entonces lo que yo puedo hacer es cada tipo de sector lo puedo poner dentro del triángulo en el que en los extremos está el 100% del simbólico, el 100% del analítico y el sintético. Y entonces, a partir de ahí yo puedo analizar una vez que tengo el sector, yo puedo analizar qué tipo de conocimiento necesita y a partir de ahí, si yo tengo que hacer una política de innovación o yo soy la universidad y quiero ir a ciertos sectores, evidentemente no me voy a ir yo, si soy universidad, no me voy a ir yo al cine o publicidad, porque lo que utiliza el cine y publicidad es el conocimiento simbólico, publicidad cerca del 100% de simbólico y un poquitín del sintético. Entonces la universidad no tiene conocimiento simbólico en general, ni sintético, lo que ella tiene es conocimiento analítico. Si yo quiero verdaderamente desde la universidad aumentar la innovación de ciertas empresas, yo me voy a ir a biotecnología o me voy a ir a farmacia, porque son sectores en donde lo que utilizan utilizan parte, el ver la distancia, están aquí, están en el conocimiento analítico. Y eso me da a mí una idea de en cada sector qué tipo de conocimiento y cómo le puedo yo ayudar si yo quiero verdaderamente, o bien incluso si soy empresario. Pero bueno, el empresario lo tiene eso en la cabeza, lo que no lo tiene en la cabeza son los otros actores del sistema. Bien, entonces, en conclusión, y esto es ya la conclusión de esta parte que yo os quería transmitir, es en un territorio, es decir, en la Comunidad Valenciana, ¿cuáles serían los factores generadores de riqueza? ¿No? Bien, entonces, generalmente, nosotros, los que estamos en la universidad,
decimos que es el conocimiento científico, la I+D. Bien, si vemos esto y los tipos de conocimiento, lo que teníamos que decir que para un territorio determinado, no para el conjunto, no diferencia, no es para el conjunto de la humanidad, en un territorio determinado, el progreso científico, el conocimiento científico no es condición necesaria y suficiente. Es posible que sea condición necesaria, pero no es condición necesaria y suficiente para el desarrollo económico de un territorio. Eso es uno de los errores que tenemos los científicos, que decir, denos dinero para hacer ciencia que nosotros desarrollaremos el territorio. Bueno, eso en principio no es cierto. ¿Por qué? Porque para que el territorio se desarrolle, daros cuenta de lo que tiene que haber un aprendizaje social. Es decir, los actores tienen que aprender unos de otros. Si no hay ese aprendizaje social, es decir, el conocimiento de la universidad no pasa a las empresas y de las empresas no pasan a los proveedores o a los clientes, no hay ese aprendizaje social, tampoco tenemos progreso económico. Bien, aparte de eso, para que verdaderamente nosotros en ese territorio haya desarrollo económico, nosotros tiene que producirse